Nosotros sabemos que el derecho de consulta está establecido de modo expreso en el Convenio 169 en su artículo 6. Pero también nos tenemos que preguntar si el derecho de consulta también estaría establecido en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Y allí tenemos, no un problema, pero una circunstancia que nos lleva del derecho de consulta al derecho al consentimiento. Y claro, nos vamos a preguntar si la consulta y el consentimiento son lo mismo, o si terminamos por reducir que la finalidad del derecho de consulta es obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Entonces aquí viene la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué buscamos nosotros con el derecho de consulta? Buscamos la consulta previa, libre, informada, pero ¿bajo qué parámetros? De lograr el consentimiento libre, informado y la participación en los beneficios. Y ese parámetro, si lo analizamos de una manera detenida, vamos a ver que es un parámetro de alguna manera colonial. ¿Y por qué es un parámetro colonial? Porque reduce dentro de la tesis neoliberal, la cual no comparto desde mi posición, por supuesto, lo reduce a dos derechos del liberalismo: el debido proceso y la libertad contractual. Y lo que se busca en realidad con el derecho de consulta, o como se pretendió desde el análisis de la OIT para establecer este convenio y para eliminar el error que tenía el viejo convenio 107 de la OIT, en el cual el convenio 107 de la OIT tenía una política asimilacionista, no integracionista de los pueblos. Pretendía asimilar a los pueblos al sistema de los estados interamericanos, o sea, al sistema occidental. En cambio, el convenio 169 de la OIT lo que pretende en realidad es una política integradora. Y en la integración no podemos hablar de parámetros que estén fundados estrictamente en el debido proceso de la libertad contractual, sino que tenemos que buscar los parámetros de autonomía, autodeterminación y derecho al territorio, que es el verdadero fin de la consulta. El convenio 169 no solo se circunscribe al derecho de consulta, y todo el derecho de consulta del convenio 169 está fundado en la cuestión tierra-territorio. Y la cuestión tierra-territorio, el caso Saramaca que analizó nuestro compañero, está muy bien planteada en esa jurisprudencia porque hace referencia a la posesión ancestral de los pueblos originarios. Ahora, la posesión ancestral de los pueblos originarios también parecería un término colonial, pero yo prefiero definirlo como el hábitat territorial donde se encuentra el sentimiento de pertenencia de una población indígena en su relacionalidad con la tierra. Entonces, si nosotros decimos, yo veo por ejemplo en la experiencia de litigio de que la demanda o la pretensión de la demanda que reclama la omisión de consulta en contra del Estado y en contra de las empresas pretende la consulta previa, pretende el consentimiento y pretende la participación en los beneficios. Pero no hace referencia al territorio, no hace referencia a la autonomía, no se hace referencia a la autodeterminación, que es el verdadero quid de la cuestión, que es el verdadero punto a trabajar en el derecho de consulta previa. Ahora, salgamos un poco del convenio 169 y vamos por un ratito a una teoría general de los contratos. La libertad contractual, en la cual se fundamenta el derecho de consulta de la perspectiva neoliberal y a la cual lo han reducido, tiene dos aristas. La primera, libertad contractual en el sentido de contratar o no contratar, o sea, el consentimiento, el sentir con el otro. Esa primera libertad ya se ve restringida en nuestra ley de consulta, ya metiéndonos un poco en el derecho interno. ¿Por qué? Porque si un pueblo indígena dice, voy a ejercer mi libertad contractual, y yo no doy el consentimiento al proyecto, el Estado es quien define. Y la ley dice, el Estado, en caso de que no haya consentimiento por parte de la población originaria en cuestión, será el Estado el que defina. ¿Y cuándo procede el no consentimiento de la población indígena? Cuando se ve amenazada de ser desterritorializada. ¿Y quién determina ese causal de desterritorialización o esa amenaza de desterritorialización? El propio Estado.
que va a proponer, que en todo caso va a defender un proyecto de inversión. Entonces ahí vemos que la primera libertad contractual no es tan libertad contractual. Por eso es que no tenemos que buscar la autonomía de la voluntad del contrato en el derecho de consulta, sino la autodeterminación de los pueblos, que es el verdadero éxito del caso Tres Islas. Ahora, el segundo parámetro de la libertad contractual, la segunda arista, es el derecho de establecer los parámetros del contrato. Si yo me pongo de acuerdo con el señor en un contrato, nos vamos a poner de acuerdo no solo en el hecho de contratar, sino de establecer qué vamos a decir en el contrato, y finalmente va a salir un contrato beneficiado para él y beneficiario para mí. Sin embargo, en la consulta, como se reduce a un simple trámite procedimental, la población, lamentablemente, no tiene ningún derecho a establecer sus propios criterios de desarrollo bajo los valores espirituales y relacionales que tiene contra la tierra. Entonces, lo que yo les quiero poner en tela de juicio, y para que podamos tener un debate abierto, es la otra cara de la consulta previa, la posición decolonial de la consulta previa, y preguntarnos qué buscamos con la consulta previa. Yo estoy a favor de la consulta previa, pero de la consulta previa no como un trámite de negociación, sino como un régimen de diálogo intercultural. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar. Si nosotros decimos, en su naturaleza, en su esencia, si nosotros decimos, ¿qué es la consulta? Una negociación. Nos circunscribimos estrictamente a un parámetro contractual. De la libertad contractual les acabo de mostrar cómo funciona. Negativo para los pueblos indígenas. Primera verdad. En todo caso, ahí podríamos decir que un convenio marco, como lo que proponía la Bear Creek Company en Corani, o inclusive en el proyecto Santana, sería el trámite de consulta realizado, porque participa la municipalidad, participa el pueblo, participa la empresa, se benefician todos con el fideicomiso, y eso se podría llamar consulta, pero eso no es la consulta. Bueno, es un proceso, bien, ahí estamos cerca, pero ¿qué tipo de proceso? Entonces, si es un proceso de negociación, también es un fracaso, porque nuevamente colocamos al pueblo indígena bajo los parámetros de la autonomía, de la voluntad y no de la autodeterminación. Ahora, si lo ubicamos en la tercera naturaleza, que es la que yo considero viable, es un proceso de diálogo intercultural y de reglamentación intercultural, donde la autodeterminación prevalece, la situación cambia. Porque si no, estamos dentro de un marco asimétrico en contra de la comunidad. Ahora, dentro de la consulta previa, yo tengo una posición particular, admito correcciones y puedo equivocarme. Yo considero, en la poca experiencia, de que la consulta previa tiene un origen colonial y tiene un origen decolonial y ancestral. El origen colonial yo lo ubicaría dentro de Roma. Ustedes me van a decir, ¿por qué hablan de Roma? Y claro, si nosotros analizamos la historia de Roma, en el conflicto que había entre la clase privilegiada de ciudad y entre los extranjeros que tenían menos derechos, se termina generando luego de la partida de los extranjeros y que terminan regresando a la ciudad por un pedido que realiza una comisión que les pide por favor que regresen, lo hacen con una condición. Regresamos a la ciudad de Roma porque les necesitan, pero con un tribuno. ¿Cómo un tribuno? Sí, un tribuno de la plebe. ¿Y qué función tiene el tribuno de la plebe? La función del tribuno de la plebe era muy sencilla. Toda norma y toda decisión administrativa de los cónsules que gobernaban en la República Romana debía ser sometida a la consulta del tribuno de la plebe. Pero el tribuno de la plebe tenía algo interesante, tenía el poder de veto. Si no le gustaba un proyecto, lo rechazaba por el veto. El poder de veto, que sería la naturaleza esencial de la autodeterminación, no está garantizado en la ley de consulta del sistema interno, lo que la torna de inmediata, o sea, lo que la torna ipso facto, diríamos en términos jurídicos, o sea, inmediatamente inconstitucional. Ese es el origen colonial que tiene. Ahora, si nosotros vamos al origen del colonial, analicemos a nuestros pueblos. Los pueblos originarios, cuando van a tomar una decisión, lo consultan en la asamblea. Y esto no es una costumbre de ahora, esto es una costumbre que viene como parte de sus saberes, como parte de sus usos y costumbres, como parte de su modo de ser y estar dentro de la realidad de la población indígena. Y ese es el origen ancestral que tiene la consulta.
El convenio 169 recoge los dos orígenes, tanto el origen del tribuno de la Preve, que les acabo de ilustrar, como el origen ancestral, en donde yo invoco el diálogo intercultural. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros vamos un poquito más atrás en la historia, no ya a Roma, sino de Roma para adelante, y del convenio 169 para atrás, en la política asimilacionista y no integradora del convenio 107, lo vamos a encontrar, y miren con lo que le voy a salir ahora, con la novísima recopilación. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver acá la novísima recopilación? Claro, la novísima recopilación de 1680 establecía el régimen de las reducciones y el derecho indiano. Las reducciones en la novísima recopilación es lo que hoy nosotros llamamos comunidades indígenas. Y estas reducciones no solo debían ser consultadas, se les debía pagar el canon por el aprovechamiento de la tierra, ya sea para el agro, por parte de un inversor extranjero, y ya sea para actividades mineras. Y esto se relaciona mucho con el concepto de participación de los beneficios que hoy recoge el convenio 269. Si nosotros hacemos cierto revisionismo, no estamos inventando, sino resignificando. Y ahora, un poco para cerrar, algo que me llamó la atención de la ponencia que acabamos de escuchar, es cuando veíamos cómo el Estado peruano marcaba las diferencias entre qué se debe consultar y qué no se debe consultar. Si va a causar, si es susceptible o no susceptible, si va a causar un efecto negativo o positivo, cuando se consulta y cuando no se consulta. Y ahí yo les voy a decir algo muy concreto. Primero, donde la Constitución y los derechos humanos no distinguen, la ley no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Donde la Constitución y las normas que integran un bloque protectorio constitucional no distinguen, la autoridad judicial o administrativa tampoco tiene por qué hacerlo. Y esto es un parámetro, un paradigma que se viene manejando desde la teoría de los derechos fundamentales, ya desde Santiago Nino y de todos los constitucionalistas, inclusive el propio sistema liberal de primera generación. La ley y la autoridad no pueden hacer distinciones donde la Constitución no las hace, porque de lo contrario estamos generando una degeneración del derecho constitucional, una desnaturalización del mismo. Si el derecho constitucional no tiene un enfoque general en la ley, se pierde el derecho constitucional, porque eso determina quién tiene derechos y quién no, quién es persona y quién no. Y bueno, y con esto se cierra el debate.